Gálatas capítulo 1, verso 1. Vamos a repetir los primeros 5 versos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es de Él, es por Él y es para Él. La gloria es de Él, por Él y para Él. Nosotros no merecemos ninguna gloria. Si alguien mire en ti, si tú te miras algo bueno en tu vida, recuérdate que eso no eres tú. En el momento que comienzas a pensar de que tú eres bueno, estás en peligro. Que tú eres bueno, es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros que nos hace bueno. Es Cristo en nosotros que es bueno. Y a la medida que permitimos a Jesús vivir y ocupar nuestras vidas, a esa medida vamos a glorificar a Dios. Si dejamos a Jesús llenar nuestro vaso con su presencia, entonces el vaso va a glorificar a Él. Pero si dejamos a Jesús solo ocupar un espacio chiquito en nuestra vida y el resto lo ocupamos nosotros, entonces poca gloria le vamos a traer. A la medida que dejamos a Jesús vivir en nosotros, y a la medida que nosotros nos subamos al altar y nos subamos a la cruz y nos dejamos ser crucificados juntamente con Cristo, a esa medida glorificamos a nuestro Rey. A esa medida. Verso 6. Verso 6. Ya vimos en Hechos el trasfondo. Vimos el problema de los que estaban predicando la ley, que estaban tratando de imponer la ley sobre los gentiles. Y Pablo aquí comienza con eso y él dice: estoy maravillado. Pero no maravillado en un buen sentido. No maravillado en wow, qué chilero. Sino maravillado en que wow, ¿cómo pudieran hacer eso? Wow, ¿en qué cabeza cabe? Wow, ¿quién los engañó? Wow, ustedes de una vez. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice: mira, les compartí un evangelio puro, un mensaje puro con bases de la escritura, con bases bíblicas. Y en 1, 2, 3 cambiaron eso y ahora quieren seguir otro. Estoy maravillado, estoy asombrado, estoy atónito. ¿Cómo es que tan pronto han alejado del que los llamó? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy día hay todo tipo de mensaje. Y lamentablemente muchos de ellos no tienen bases bíblicas. Toman un verso o 2 versos y hacen un evangelio sobre estos versos, sin tomar en cuenta todo el contexto
de la Escritura. Solo tomen un verso, dos versos. Hay predicadores que predican sobre muchas veces inician con un pensamiento. Yo creo que Dios es así, y buscan textos para probar eso, en vez de comenzar con los textos y ver qué dicen los textos para llegar a una conclusión. Muchas veces tienen la conclusión y buscan textos para concretar su conclusión. Eso es peligroso. Hay gente que toman una sola porción de la Escritura e ignoran todo el resto. Eso es peligroso. Es peligroso para nosotros, es peligroso para cualquier persona. Imagínense, el Rey de Gloria nos mandó cartas de amor, nos dio un manual de instructivo para la vida y cómo llegar con Él, cómo vivir aquí para terminar la carrera en su presencia. Y nosotros, como amantes de Él, ni siquiera nos interesa muchas veces leer las cartas que Él mandó. Y después viene un predicador. Lo escuchamos, somos invitados a una reunión, somos invitados a una actividad especial, encendemos la tele y hay un predicador y él está ahí y él es bien carismático y bien bueno buzo para hablar y para animar a la gente, y uno está ahí, sí, verdad, wow, es cierto, es un hombre muy espiritual, y él tal vez hablando charadas espirituales, mentiras, invenciones. Pero como no tenemos un trasfondo bíblico contra la cual juzgar lo que está diciendo, decimos, amén, hermano, amén. Y pues, ni modo, se parece mucho más espiritual que yo. De plano, ahora es un profeta, es un pastor, es un apóstol. No es un regaño. Estoy animándoles a que tomen la palabra de Dios y que lo escudriñen, que lean las cartas de amor que Dios nos dejó, a modo de que cuando vienen algunos que os quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio, usted podrá decir, un momento, no, eso sí no me llega, porque aquí dice en este texto, y aquí dice en ese texto, y aquí dice en ese texto, y los ejemplos que tenemos en la Biblia. Por eso a mí no, disculpe, pero yo no voy a creer eso. Pero si no tenemos la base de la Escritura, no vamos a poder hacer ese tipo de juicio. Y eso es lo que sucedió acá. Y Pablo dice, wow, me estoy maravillado de que tan pronto hayan dejado a aquel que os llamó, no para seguir a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí encontramos en esos versículos, encontramos el porqué del libro de Gálatas. El porqué del libro de Gálatas. La salvación es por obras, por la ley, o la salvación es por la fe. Y eso es lo que Pablo va a exponer aquí en el libro de Gálatas. Él va a poner a un lado la ley y al otro lado la fe. Y nos va a mostrar aquí en el libro de Gálatas que todas las historias del Antiguo Testamento vienen enseñando la misma cosa. Y que la ley dado por Dios fue un maestro para traernos a Jesús, pero de que por la ley nadie puede ser justificado, sino que es por la fe. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno
os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay muchos evangelios del cual podía hablar. Obviamente estoy usando la palabra evangelio muy liberalmente. Está el evangelio de si quieres algo, solo tienes que decirlo. Solo tienes que decir: yo quiero un carro nuevo. Yo quiero un carro nuevo. Dios, dame un carro nuevo. Y hay un evangelio que predica que hay que mandar a Dios. Hay que decirle a Dios exactamente lo que tú quieres que Él haga. Como que Él fuera su mozo. Literalmente, hay los que prediquen eso. Hay. Que sean anatema. Porque eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que yo existo para Él. Él no existe para mí. Yo existo para glorificar a Él. Él no existe para glorificarme a mí. Él me creó para su gloria. Yo tengo que hacer caso a Él. Él no tiene que hacer caso a mí. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio que se encuentra en la palabra de Dios. Está el evangelio de la prosperidad. Se paran y mira ahorita, traiga, yo sé que alguien, si da 1,000 quetzales en esta noche, Dios te va a bendecir. Va a ver, mañana tu negocio va a ser bendecido. Y es promueven. Y mira, si damos, seremos bendecidos. Eso sí es el evangelio. Pero si eso es lo único que predico y comienzo a manipular a la gente, ya eso no es el evangelio de Cristo. Eso es escoger algunos versos y predicar sobre eso. Si comenzamos a decir que Ministerios Mesón es el único lugar donde hay revelación pura, y si usted se atreve a ir a otro lugar, usted va a estar apartado de Dios y el juicio de Dios va a caer sobre ti, porque aquí Dios nos ha dado la revelación y a los demás de las demás iglesias no. Huyen ustedes. Si yo comienzo a predicar eso, o alguien más comienza a predicar de este púlpito lo que yo acabo de decir, huyen, corren lo más rápido que pueden. Que no somos los únicos. Ninguna denominación es la única denominación. Ninguna iglesia es la única. Lo que es única es la palabra de Dios. Lo que es única es Jesús. Que es única es su Padre. Única es el Espíritu Santo. Esas sí son cosas que no se puede cambiar. Si yo o alguien más viene con un evangelio diferente, que sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, verso 10: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es Pablo hablando aquí. Y él dice: hey, ¿ustedes creen que yo estoy buscando el favor de los hombres? Porque se recuerda, el problema era por el cual él estaba escribiendo esta carta, era que habían llegado gente para perturbarlos. Había llegado gente para decirles: mira, Pablo está predicando un evangelio muy aguado. Es que tienes que circuncidarse, tienes que guardar la ley, no puedes comer carne de marrano, tienen que. Entonces uno está ahí: de verdad, tal vez Pablo está para quedarnos bien, para quedar bien con los gentiles, no nos está diciendo toda la verdad. De plano, y es lo que estaban acusando a Pablo de eso, de aguadar el evangelio, de hacerlo fácil para los gentiles. Y Pablo hace la pregunta: ¿acaso creen ustedes que yo estoy tratando de buscar el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? La respuesta es obvio: no. Pues si todavía agradara a los hombres, yo, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Esta palabra siervo, mira, lo tengo ahí
amarillo, siervo de Cristo. Siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. Pablo dice: yo soy siervo de Jesús, soy esclavo de Él, vivo para agradar a Él, no para los hombres. No estoy predicando un evangelio que está aguado con el fin de quedarme bien con la gente. No, no, no. Somos siervos de Él. Tenemos que entregar cuentas a Él. A Él. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Cuándo llamó Dios? No, lo apartó desde el vientre. ¿Cuándo lo llamó? Cuando le agradó a Dios. Cuando Dios agradó. Cuando Dios quiso llamarlo. Resistir la llamada de Dios es peligroso. Dios te está hablando, te está diciendo algo, es peligroso. No, otro día le voy a obedecer, otro día le voy a hacer caso. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando agradó a Él, cuando agradó a Dios, llamar a Pablo para revelar a su Hijo en Pablo. ¿Y eso cuándo fue? Cuando Pablo estaba parado a la par de, cuando estaba cuidando los sacos, cuando mataron a Esteban. ¿Eso fue el momento que agradó a Dios y revelar su Hijo en Pablo? No. Era cuando Pablo estaba yendo a Damasco para encarcelar más gente. Y en ese momento agradó al Padre llamar que había apartado a Pablo, lo llamó en ese momento para poder revelar en él el Hijo. Revelar al mundo. A ustedes, es la razón por la cual existimos. Es la razón por la cual este ministerio existe. Es para revelar a Cristo al mundo. Si no estamos si el Cristo que servimos no pasa estas puertas y estas paredes que tenemos construidos alrededor de nuestro hermosas instalaciones, si el Cristo que servimos no logra escapar esa puerta porque aquí lo dejamos o porque cuando estamos en el mundo no lo revelamos, estamos fallando terriblemente la misión que Él nos dio de revelar al mundo su Hijo. Él quiere, el Padre quiere que cuando tú estás en el mercado, cuando subes a un bus, cuando estás atendiendo a un cliente ahí trabajando en sus dientes, cuando están en las escuelas públicas, cuando está enseñando a sus maestros y los alumnos ahí, cuando está visitando a una aldea, a una comunidad, Dios quiere revelar a través de tu vida, dentro de tu vida, su Hijo, para que los que están alrededor puedan mirar: wow, así es Jesús. Ay, qué chilero. Yo quiero ser así. Yo quiero conocer a Jesús a través de nuestras vidas. Para que yo le predicase entre los gentiles,
Pablo está aquí definiendo con exactitud dónde iba a desarrollar su trabajo. No consulté enseguida con carne y sangre. Hay peligro en pensar. Romanos lo hace muy claro. Y hay iglesias que lo piensan. Wow, muchos de hecho, que creen que los judíos hoy quedan descartados. Que no querían. Mejor si mueren todos. Ellos crucificaron a Jesús. Malvados que son. Hay mucha gente que cree en eso. Y que el evangelio ahora es solo para gentiles. Pero eso no es el mensaje de Romanos. El mensaje de Romanos es que nosotros, gentiles, hemos sido injertos en los raíces de los judíos, de la descendencia de Abraham. Y somos parte de la familia de Dios hoy día. 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años de estar en Arabia, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Marcos 6:3 dice que Santiago era uno de los hermanos. Estaba Santiago, estaba Judas y no me recuerdo los otros, que eran hermanos. No es el mismo Santiago, eso es Santiago, hermano del Señor. De hecho, Santiago, hermano del Señor, él llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Que Pedro después se fue a hacer otras cosas. Pedro al inicio fue el líder, pero después básicamente cayó a Santiago. Y eso lo podemos ver en muchos textos. Dice que anda a decir a Santiago y los ancianos en Jerusalén. Y los hermanos subieron y hablaron con Santiago y los hermanos y los ancianos en Jerusalén. O sea, vez tras vez encontramos a Santiago siendo apartado como el líder en la iglesia en Jerusalén. Y Pablo aquí dice, cuando yo subí, no vi a ningún otro más que Pedro. Estuve ahí 15 días, vi a Pedro y vi a Jacobo, el hermano del Señor. Verso 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, lo que están hasta ahí arriba, lo que vimos. No era conocido de vista porque no había Facebook. No era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, nos mataba, nos encarcelaba, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Yo veo a Jesús en la vida de mi mamá. Hoy vi a Jesús en la vida de mi papá. Puedes tú como papá decir, hoy vi a Jesús revelado en mi hijo o en mi hija, porque hicieron esto, hicieron lo otro, y veo que ellos están dejando a Jesús vivir en ellos y manifestarse en ellos. ¿Podemos decir eso? Con certeza, yo estoy seguro que mi esposa puede decir hoy vi a Jesús glorificado en Miguel. O dice ella, hoy vi Miguel. Hoy vi Miguel. ¿Saben ustedes? Cada vez que Tania ve Miguel, lo único que va a ver es feo. Cada vez. Y no estoy hablando de Miguel físico, estoy hablando de Miguel carne. Feo. El otro día, no, ni siquiera me recuerdo, pero fue con una decisión que teníamos que tomar y no importaba qué decisión tomaba, yo no iba a poder salir con el mío.
Y lo que yo quería no era malo, era bueno, era tiempo a solas con ella, pero yo tenía que tomar decisiones. Si tomaba esa decisión, yo me iba a perder, y si tomaba la otra, me iba a perder los dos lados. Y ella estaba esperando una respuesta, y yo respondí con: me da igual, de todos modos yo salgo perdiendo, no importa, está bueno. Al no más salir de mi boca, yo supe que era Miguel que había hablado. Miguel había salido ahí, y lo que mi esposa experimentó en ese momento fue Miguel, y no el amor de Jesús. Mis suegros estaban ahí, ellos escucharon. Yo no hablé gritando, no, solo lo dije, pero fue muy egoísta. Ella también estaba en un momento difícil. Ella no hallaba qué decidir tampoco, y yo lo tiré como que soy el mártir. Después se levantaron mis suegros al rato, se fueron a dormir, y yo le dije: perdóname, no tenía por qué hablar así. Ese es Miguel. Miguel es feo. Yo no quiero que ella termine el día y dice: hoy sí vi a mucho Miguel. Quiero que terminamos el día y que ella pueda acostarse a mi lado pensando: hoy sí vi mucho de Jesús en Miguel.